No son los presupuestos de la recuperación, sino los presupuestos de la mentira. Y si no, que les pregunten a los 135.000 parados extremeños dónde está la recuperación en estos presupuestos, porque ni siquiera hay plan de empleo. ¿O acaso la recuperación va a ser para los más de 200.000 pensionistas extremeños que tienen unas pensiones muy por debajo de la media nacional y que van a conseguir una subida entre 1 euro o 2 euros? ¿Qué es? Restarles dinero, que es bajarles las pensiones, mientras están pagando unos copagos sanitarios y unos tasazos que no tienen nombre, por no hablar de la última subida de la luz. ¿O acaso la recuperación de la que hablan Rajoy, Montoro y Monago va a ser para los 45.000 funcionarios que hay en Extremadura, para las maestras, para los enfermeros, que van a ver por 5º año su salario congelado? ¿O acaso lo va a ser para los 4.500 estudiantes a los que le ha quitado en esta legislatura la beca BER, que no se la van a devolver, y a los que quedan no se las van a subir, sino que se las van a bajar? ¿O acaso esa recuperación va a ser para los 70.000 ciudadanos y ciudadanas extremeñas que no reciben ninguna prestación y que están parados y que no es que no lleguen a fin de mes, es que no llegan ni al día 1? ¿O para los 4 de cada 10 familias que hay en nuestra región, 52.000 familias en las que todos sus miembros están en paro, 4 de cada 10 familias, según Cáritas y el informe que sacaba ayer, que están en un grave riesgo de exclusión? ¿Dónde está la recuperación en esos presupuestos para todos estos extremeños y para todas estas extremeñas? En ningún sitio vuelven a ser los presupuestos de la mentira. Pues esto que sucede en España con carácter general, en Extremadura más y peor, debido al ya terrible binomio Rajoy-Monago, que no están ni se les esperan. Todavía, como decía un compañero mío ayer, estamos esperando a que nos expliquen qué les ha hecho Extremadura y qué les hemos hecho los extremeños para que nos castiguen de esta manera.